Masejet Horayot, Daf Bet Amud Alef 2a, comenzamos Perek Rishon, primer capítulo. Antes de comenzar, hagamos una pequeña introducción. Una persona que transgrede una mitzvah lo ta'aseh, un precepto negativo, que en caso que lo hubiese hecho bemezid a propósito, tendría como consecuencia karet. La halajá es que si lo transgrede beshogeg, si lo transgrede sin advertencia, sin querer, debe de traer un korban hatat, una ofrenda de expiación. Ahora, esto es cuando el individuo tuvo un error personal, ya sea que se equivocó en la realidad, como por ejemplo cuando tiene enfrente de él un pedazo de sebo, pero él pensaba que era de grasa. O ya sea que se equivocó en la halajá, en la ley. Por ejemplo, tenía un pedazo de sebo enfrente, él sabía que era de sebo, pero no sabía que la Torah lo prohíbe. ¿Sí? Entonces, en este caso, tiene que traer ¿qué? Se considera shogeg, sin advertencia, sin querer, y debe traer ¿qué? Korban hatat. Digo sin advertencia, sin querer, porque cuando es con advertencia, pues ya es, si después procede y lo come, es a propósito. ¿Sí? Okay. Ahora bien, la Mishnah nuestra nos habla en un caso especial de transgresión beshogeg, de averá beshogeg. ¿Cuál es ese caso especial? Explico. Cuando una persona transgrede una mitzvah lo ta'aseh, ¿sí? ¿Pero por qué la transgrede? Por un error del bedín. O sea, que el bedín dictaminó en cierto caso, ¿sí?, que está permitido, y en realidad hay una prohibición que si lo hubiese hecho bemezid tendría que karet. Dictaminó el bedín que está ¿qué? Permitido, se equivocó el bedín. Y este individuo escucha la jorá del bedín, escucha el dictamen del bedín, y según ese dictamen se basa en él ¿para qué? Para actuar. Y efectivamente, por decir en el caso del Helef, dicen que ese pedazo se puede comer. El bedín dice, y en verdad no se podía comer. Y él, el individuo, procede a comerlo a base de el bedín. Y después, el bedín se retracta. Dice, nos equivocamos, en verdad era sebo, estaba prohibido. ¿Sí? Entonces nos enseña la Mishnah a continuación si esta persona, si este individuo tiene que traer korban hatat en este caso o no. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver en la Mishnah. Ahora sí veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Horu bedin la'abor alahat mikol mitzvot ha'amurot ba'torah vehalach hayachid ve'asa shogeg al piem ben she'asu ve'asa imahem ben she'asu ve'asa acharehem ben she'lo asu ve'asa patur mipnei shetala bebet din. Dice la Mishnah en esta primera parte: si el bedín dio un dictamen en transgredir una mitzvah lo ta'aseh de la Torah, que si lo hubiese hecho bemezid tiene karet, y el bedín da un dictamen que está permitido erróneamente, equivocamente, y viene el individuo y sin querer beshogeg al piem, sin advertencia, sin querer, según sus palabras, que entre paréntesis adelanto, aquí está como que redundante, porque si digo que es según sus palabras, es beshogeg, ¿sí? Y si digo beshogeg, significa según sus palabras, porque hay que decir shogeg y según sus palabras. Vamos a ver en la Gemara. Pero nos dice, la Mishnah vino en el individuo, pongamos un ejemplo, el bedín vino y dijo que este pedazo de sebo está permitido, y vino el individuo y sin advertencia, beshogeg, sin querer, según sus palabras del bedín, basado en ellos, comió. Dice la Mishnah, ya sea que el bedín mismo comió y él comió junto a ellos, o ya sea en el caso que ellos primero comieron y después el individuo comió, transgredió, ¿sí? O ya sea en el caso que el bedín no comió en absoluto, no transgredió en absoluto,
Y el sí, en todos estos tres casos decimos que el individuo está exento de hatat. ¿Por qué? Porque él comió confiándose en el bedín, talabe bedín, se basó en el bedín. Y por eso está exento del korban hatat. O sea, explico un poco más. Todo lo que un individuo tiene que traer korban hatat cuando transgrede beshogeg, un lota ase que tiene como consecuencia bemezid, que tiene como consecuencia karet en mezid, es únicamente cuando fue error personal. Pero si es porque se confió en el bedín, está ¿qué? Patur de hatat. Patur de hatat. Otro punto que quiero agregar y aclarar. Todo esto es únicamente cuando es un yahid. ¿Qué es un yahid? Un individuo, una persona que se equivocó, o pocas personas. Porque si ya se equivoca todo el tzibur, toda la congregación o su mayoría, no obstante, no hay korban hatat, pero si hay otro korban que hay que traer, llamado parje ayelem davar shel tzibur. ¿Sí? Pero en este caso, que es un individuo, no tiene que traer hatat y tampoco aplica que el bedín o el tzibur tenga que traer ¿qué? Parje ayelem davar shel tzibur. ¿Está claro? Perfecto. Segunda parte de la Mishnah. Horu bedin veyada echad mehem sheta'u o talmid vehu ra'ui leora והלך ועשה על פיהם בין שעשו ועשה עמהם בין שעשו ועשה אחריהם בין שלא עשו ועשה הרי זה חייב מפני שלא תלה בבית דין. Escuchen este segundo caso. El segundo caso es cuando vino el bet din, mantengamos el ejemplo de un pedazo de cebo, y viene el bet din, que está prohibido, lota hace, si lo comes bemezida y karet, y vino el bet din y dijo que equivocamente, erróneamente, se equivocaron y dictaminaron que ¿qué? Que es grasa, está permitido. No es Haileb, es Shuman. Y uno de los Dayanim, o un Talmid Vehu Ra'ui Leorá, un alumno pero apto para dictaminar, ¿sí? Explico, en el tiempo de antes y hoy en día también, el Bet Din se sentaba y enfrente habían Talmidim que hacían Shimush. ¿Sí? Es cuando era un alumno que era apto para dictaminar, o sea, suficiente capaz, ¿sí? Ese es el segundo caso de la Mishnah, esta segunda parte. Repito, entonces, la segunda parte es cuando el bedín dictaminó que está permitido y vino uno de los jueces o un alumno de Raúl Leorá, Talmid de Raúl Leorá, un alumno apto para dictaminar y sabían, o el juez o el alumno esté apto para dictaminar que el bedín se equivocó. Lo sabían que ese pedazo era ¿qué? Era cebo. ¿Sí? Y aún así, fue el Dayan o el Talmid y se basaron en las palabras del bedín. ¿Y qué hicieron? Comieron. El bedín dijo que es grasa. Comieron. A pesar que ellos sabían que ¿qué? Que no se puede. Que era Haileb. ¿Qué pasa en este caso? Dice la Mishnah, en este caso, ya sea que el bedín comió primero, que el bedín comió ese pedazo y ellos, el Dayano, el Talmid, comió juntos, o ya sea que el bedín primero y después ellos, o ya sea que el bedín en absoluto no comió y ellos sí, ahí se aplica que tienen que traer korban hatat. ¿Por qué? Mi peneshelotala bebedín. ¿Por qué? Porque ya que ellos sabían que el Dayan, este Dayan o este Talmid, sabían que el bedín estaban equivocados, que era Heleb, tú no me puedes decir que ellos comieron esto, ¿sí? Basándose en el bedín. Ellos saben que se está equivocando el bedín, no están comiéndolo basándose en el bedín. ¿Sí? Por lo tanto, ya que no es basándose en el bedín, se considera un caso que están basando en algo particular, error personal, y aplica la regla normal que cuando es un error personal, una persona se equivoca y transgrede una prohibición de la Torah, transgrede Beshogeg, una prohibición de Lota Hace, que si hubiese sido Bemezid tendría Karet, tiene que traer ¿qué? Korban Hatat.
Así nos dice la Mishnah y culmina la Mishnah diciéndonos en la última línea, Zeaklal, Hatole be'atzmo hayav ve'atole be'din patur. La regla es la siguiente. Si una persona se equivocó porque se basó según las palabras del Bedín, patur de Korban Hatat. Si no se basó en el Bedín, como la segunda parte de la Mishnah, ahí decimos que ¿qué? Hayab en Korban Hatat. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Aclaro, como dijimos en la introducción, en un caso que el Bedín permitieron algo equívocamente, por ejemplo, permitieron un pedazo que era cebo y pensaban que era ¿qué? De grasa. Y dictaminaron que está permitido comerlo. ¿Sí? Y la mayoría del tzibur, o todo, la mayoría del tzibur, se basaron en ese dictamen. Ahí aplica que ¿qué? Tienen que traer ¿qué? Muy bien. Parje elem davar shel tzibur. ¿Sí? La Mishnah hablamos cuando era un individuo, por eso no aplica esto. ¿Sí? Pero en el caso que es la mayoría o todo el tzibur, tienen que traer ¿qué? Parje elem davar shel tzibur. La Gemara analiza qué se considera un dictamen judicial en relación a esta halajá. ¿Qué es lo que necesita el Bedín decir para que en caso que se equivoquen, para que en caso que todo el mundo se base en ellos equivocamente, aplique parje elem davar shetzibur? Dice la Gemara, Amar Shemuel, leolamen Bedín hayavim, ad sheomru lahem mutarim atem. Rav Dimi minear de Amar, ad sheomru lahem mutarim atem laasot. Maitama lefi shelo nigmera hora'a. Amar Abaye, afanana mitanina. Hazar le'iro, shana velimed kederech shelimed patur. Hora laasot hayav. Amar Rabbi Abba, afanana mitanina. Horu lo bedin lehinnase, ve'acha ve'kilkela, ve'alcha ve'kilkela hayav de korban, shelo itira la ela lehinnase. Amar Rabina, afanana mitanina. Horu bedin la'avor, alajad mikol hamisot amurot batorah, tu lo midi. Que le sigamos leyendo, les explico todo. Y cada hambre, Amar Shemuel, en Bedin Hayavim Achemru Laem Mutarim Atem Laasot, Rav Dimi minar de Amar, Afilu Mutarim Atem Nigmera Ora. Amar Abaye, Ve'alotran Hachi, Chazar Leiro Veshano Limod Gerech Shelimet Patur, Hora Laasot Hayav. Amar Rabbi Abba, Ve'alotran Hachi, Oro la Bedin Leinase, Ve'aljavi Kikela Hayav de Korban, Shelo Yitira Leinase. Amar Rabbi, Ve'alotran Hachi, Horu Bedin Labor Al Chad Mikol Mitzvot Amorah Torah, tu lo midi. Escuchen bien, la Gemara trae dos versiones que son, la verdad, igual, solo que invertía las opiniones. La primera versión es la siguiente. Dice Shmuel, recuerden los nombres, Shmuel, Bedín no tiene que traer parje elem davar shel tzibur en el caso que dictaminaron algo equívocamente y permitieron algo y la mayoría de la congregación se basaron en ellos. Aún así no tienen que traer parje elem davar shel tzibur a menos que el Bedín en su Jora'á, en su sentencia, en su dictamen judicial, le dijeron al público, mutarim atem, está permitido para ustedes. ¿Sí? O, por ejemplo, cuando le vinieron a preguntar al Bedín si está permitido comer esto, que era cebo, y él dijo que, y el Bedín dijo, mutarim atem, pregunta-respuesta. Ahí es cuando aplica, que como se equivocaron, aplica para el Endabar Tzibur, como se equivocaron, ni la mayoría de Tzibur, etc. Pero, en un caso que el Bedín no dio una respuesta a una pregunta, sino simplemente el Bedín estaba analizando sobre un pedazo y dijeron que está permitido el pedazo, y la mayoría se equivocó y lo comió a base de eso, ahí decimos que ¿qué? Que no aplica para el Endavar Shetzibur. Para el Endavar Shetzibur es cuando le preguntaron al Bedín una alajá le maasé. ¿Se puede o no se puede? Y ellos respondieron mutarim atem. ¿Así opina quién? Shmuel. Rav Dimi viene y agrega y dice, no, para que aplique tiene que ser aún más todavía. No es suficiente que diga mutarim atem, sino tiene que decir el Bedín mutarim atem la azot. ¿Qué es la azot? Permitido para ustedes hacer, a proceder. O sea, tiene que decir alajá le maase, tiene que decir le pueden proceder a hacer. No solamente decir el din, no solamente decir la alajá, permitido, prohibido, sino también que procedan, la azot. Porque si no le dicen la azot, no se considera aún un dictamen concluyente. Así dice quién, Rav Dimi Mineardea. Dice Abaye, voy a traer una prueba a quién, a Rav Dimi Mineardea, que se necesita que decir no solamente mutarim atem, sino mutarim atem la azot. Y la prueba es de la Mishnah Masejet Sanedrin. La Mishnah Masejet Sanedrin, Daf Pei Bava Mudbet 86b. Ahí está hablando sobre un jajam, Zaken Mamre. ¿Qué es un Zaken Mamre? Un jajam en su ciudad que discute con todos los jajamim de la ciudad. ¿Llegan a dónde?
tienen una disputa, llegan al Sanedrín ¿en dónde? En Jerusalén. Y analizan el tema. Y el Sanedrín decide a favor de ¿qué? De todos los jajamim. Bueno, listo, llegan a la ciudad de regreso y ven de que este individuo jajam que estaba discutiendo en contra de todos, a pesar de que fueron al Sanedrín de Jerusalén y le dieron la razón a toda la mayoría, él sigue ¿qué? Vuelve a la ciudad y sigue enseñando como enseñaba al principio. ¿Aplicas Zaken Mamre o no es Zaken Mamre? ¿Sabio rebelde? No. A menos que siga enseñando, Jorá la azot, dice la Mishnah. A menos que siga enseñando en que procedan a hacer así. No solamente enseñar, sino enseñar ¿qué? A hacer. Vemos que ¿qué? Ahí es cuando está Hayab, Zaken Mamre. Vemos que la azot es de suma importancia. Primera prueba que trae Rabaya a favor de Rabdimi. Segunda prueba que traen a favor de Rabdimi la trae Rabbi Abba. De la Mishnah Masejet Yevamot, Daf Peizain Amud Bet, 87b. Respecto a una mujer que sobre ella perdió a su esposo, pero no hay testigos. No hay dos testigos, solo hay ¿qué? Un testigo. Que dice, Met Baalech, se murió tu esposo. ¿Qué el Bedín le dice? Puede procederse a casar. Jorula Bedín lehinase. El Bedín le dice que ¿qué? No que está permitida. ¿Qué le dicen que qué? Estás permitida a casarte. ¿Qué pasa si después, dice la Mishnah, ella fue y no se casó? Tuvo relaciones promiscuas con otra persona y después regresa al esposo. Hayab tiene que traer corbán. ¿Por qué? Si le permitieron casarse, le permitieron casarse. No le permitieron tener relaciones promiscuas. Y por lo tanto tiene que traer ¿qué? Corbán, hatat, tiene consecuencia. Pero de todas maneras la Mishnah que dice que el caso es que el Betín, ¿qué le dice? Que tienes permitido casarte, o sea, la azot. No le dice mutarim, está permitida lo que sea mutarim, la azot, casarte. Vemos otra prueba a favor de Rabdimi. Tercera prueba a favor de Rabdimi la trae ¿quién? Ravina. De una Mishnah de Masejet Torayot. ¿Qué Mishnah? En nuestro Masejet Torayot. ¿Qué Mishnah? La Mishnah que vimos. Oru Bedin la abor alajat mikol mitzvot. El Bedín sentenció, dictaminó en transgredir un pecado. ¿Qué es la abor? O sea, que dijeron, procede. ¿Sí? La azot otra vez. Tercera prueba a favor de la opinión de Rabdimi. ¿Qué dice Rabdimi? Que no es suficiente mutarim atem, sino se tiene que decir mutarim atem la azot y aplica para el endabar shel tzibur. Esa es la primera versión. Segunda versión es al revés. Que Shmuel es el que dice que el Bedín está hayab únicamente cuando dijeron, tienen que traer para el shel tzibur únicamente cuando dijeron que mutarim atem la azot. Y Rabdimi Minard es el que dice que ¿qué? Mutarim atem sim la azot. Y según esa segunda versión, pues todas las pruebas que trajimos a Rabdimi, ahorita son preguntas en contra de Rabdimi. Si entonces Abayé dice, no me cuadra, porque trae de la Mishnah Zaken Mamre, en contra Rabdimi según esta versión. ¿Sí? Y después Rabbi Abba trae la Mishnah en Masejet Yevamot. ¿Sí? Y después Rabina trae nuestra Mishnah, que en todas estas vemos que se necesita decir la azot. Pregunta en contra de Rabdimi, prueba a favor de, según esta versión, a favor de Shmuel, que se necesita decir la azot, y pregunta en contra Rabdimi, y la demanda dice tú lo dimi, efectivamente suficientes pruebas para ir en contra de Rabdimi y a favor de Shmuel según esta segunda versión. Y según la primera versión son suficientes pruebas para ir a favor de Rabdimi y en contra de Shmuel. Muy bien. Seguimos, Rabotai. Ve'alach hayachid ve'asa shogeg al pihem. ונתני ועשה על פיהם שוגג למלי. אמר רבא, שוגג לעתו יהורו בדין שחלב מותר ונתחלף לו חלב בשומן ואכלו פטור. על פיהם ממש. ואיכא דאמרי, אמר רבא, שוגג על פיהם הוא דפטור, אבל נתחלף לו חלב בשומן ואכלו חייב. Escuchen bien, Rabotay, para que no nos confundamos. Es sencillo, pero tenemos que tenerlo claro. ¿Se recuerdan en la Mishnah que dijimos que está redundante un lenguaje? Eso es lo que la Gemara va a analizar a continuación. En la primera parte de la Mishnah, mencionamos en la Mishnah que si el Bedín dictaminó y permitió un lotase que tiene caret, ¿sí? Y vino un individuo, ¿sí? Un yahid, ve'asa shogeg al piem,
e hizo sin advertencia según las palabras del Bedín. ¿Y qué? Y comió, en el ejemplo que dimos, el pedazo ese que era sebo, pensando que era grasa, y se lo comió. Nos dice la Mishnah en esa primera parte que el individuo este está exento de hatat. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se basó en el Bedín. Y no aplica para el Nedrash Tzibur porque no era mayoría, era una sola persona. Listo. Aparentemente está redundante. Vino el individuo, repito la frase de la Mishnah, e hizo beshogeg, sin advertencia, sin querer, al piem, según las palabras del Bedín. Si tú me dices que fueron las palabras del Bedín, obviamente que se basó en ellos y fue sin querer. Si tú me dices que fue beshogeg, que fue sin advertencia, sin querer, significa que es porque se basó en el Bedín. O sea, aparentemente está redundante cuando dice shogeg al piem. Está redundante. ¿Por qué entonces la Mishnah no me dice solo veas al piem? Shogeg está extra. Dice Raba, y hay dos versiones de Raba. Esta es la primera versión, y es importante porque estas dos versiones son contrarias. ¿Sí? Dice Raba, definitivamente la palabra shogeg está extra. Pero está extra para incluirte un caso adicional. ¿Qué caso? Escuchen bien el caso. El Bedín, ¿sí?, dice sobre un pedazo que en realidad es sebo. Dice el Bedín que es ¿qué? Shuman, grasa. Y esta persona no come ese pedazo basándose en el Bedín 100%, pero tampoco desconfía. Él dice, ¿sabes qué? Yo confío en el Bedín, que ese pedazo es ¿qué? Es grasa. Pero como tengo otro pedazo al lado que, ¿sabes qué? No es que desconfía. Él dice, ¿sabes qué? Pero voy a comer el otro pedazo que seguro es grasa. ¿Sí? No es porque desconfía en el Bedín realmente, no es porque es seguro. Otra vez, tiene dos pedazos enfrente de él. Sobre uno, el Bedín dice que es ¿qué? Grasa cuando realmente es Heleb. Y el segundo es grasa, realmente grasa. Y esta persona confía en el Bedín. ¿Sí? Que es que, ya vemos el primero y el segundo, ya no sé cuál dije, el primero, el segundo. El primero es el Heleb, dije. Entonces, él confía que el primero, que a pesar que es Heleb, él confía en el Bedín, que es que grasa. Pero él dice, ¿sabes qué? Yo voy a comer el segundo. ¿Sí? Yo voy a comer el segundo. Y al final se confundió. Y comió el primero. ¿Entendieron lo que pasó? O sea, él confía en el Bedín, pero él decidió que va a comer ¿cuál? El segundo. Pero al final se confundió y ¿cuál comió? El primero. ¿Sí? Dice Raba, según la primera versión, está exento. ¿Por qué? Porque se considera que está basándose en el Bedín todavía. ¿Por qué? Porque se basó en el Bedín. Él confía. Él decidió comerse la segunda no por desconfianza en el Bedín. Entonces está patur. Y entonces, eso es lo que significa la palabra shogeg. El shogeg te viene a decir este caso. Y el alpiem te viene a decir un caso que efectivamente se comió ese primer pedazo basándose en el Bedín directamente. Así dice ¿quién? Raba, primera versión. Segunda versión dice no. Al revés, contrario. Totalmente al revés. La razón por la cual la Mishnah fue redundante. Shogeg al piem, redundante, duplicó el lenguaje. Pero la razón por la cual fue redundante, la razón por la cual duplicó, es para decirte que solamente en el caso que el Bedín dijo que ¿qué? Ese pedazo no es sebo, es grasa, y tú te comiste ese pedazo basándote en el Bedín, ahí es cuando estás patur. Pero si tu intención después era comerte el otro, aunque te basabas en el Bedín, pero confiabas en el Bedín, pero tu intención era comerte el otro, y al final te confundiste, comiste el primero, ahí estás hayab de Korban Hatat. Porque no se considera que te basaste en el Bedín, aunque realmente confiabas en ellos, pero no se considera porque tu intención era comer el otro. ¿Ok? Y por eso, según la segunda versión, nos dice Raba, por eso es que la Mishnah nos dice shogeg al piem, no cualquier shogeg. Shogeg al piem, porque se basó en él, se comió basándose en él, en el Bedín, en ellos. Esa es la segunda versión de Raba. No hay dudas, solo que eso es opuesto. Según la primera versión de Raba, ¿sí? La redundancia viene a enseñarnos que es pashut, de que se considera cuando que está patur de hatat, también en ese caso novedoso que acabamos de decir. Y según la segunda versión es pashut de que está hayab hatat, en ese caso novedoso. Ya sabemos a cuál me refiero.
Dice la Gemara Milta de Pshita le Raba. Y según cada versión, esta es la razón por qué duplica. La primera versión duplica para incluirte ese caso, para decir para tu. Y el segundo es justamente para excluirte. Exactamente. Milta de Pshita le Raba, Kamibae le Rami Barjama. De Bae Rami Barjama, Horubeddin, Shehelev. ¿Hasta aquí leímos? ¿Hasta aquí habíamos leído? No habíamos leído todo. La más Raba sí lo leímos. Sí, hasta Jaya, perfecto. Milta de Pshita le Raba, Kamibae le Rami Barjama. ¿Sí, correcto o no? De Bae Rami Barjama. Horubeddin, Shehelev mutar benitjalef lo beshuman, bajalo mao. אמר רב התשמע הלך יחיד ועשה שוגג על פיהם וכולי, שוגג על פיהם למה לי להטוי יורו בדין שחלב מותר ונתחלף לו חלב ושומן ואכל לו פטור. דילמה שוגג על פיהם הוא דפטור, אבל חלב ושומן ואכל לו חייב. וכדאם אמר רב התשמע הלך יחיד ועשה שוגג על פיהם, מה אליו שוגג על פיהם הוא דפטור, ונתחלף לו חלב ושומן ואכל לו חייב. דילמה או שוגג או על פיהם. Nos dice la Gemara algo que tenía Pashut Raba, ¿sí? Porque según ambas versiones Raba no tiene duda. Según la primera versión, en este caso novedoso está que Patur. Y según la segunda versión está Pashut que está Hayab. Entonces lo que tenía Raba Pashut, Rami Barjama tenía duda. Porque en este caso novedoso, ¿cuál es el caso novedoso? Repitámoslo brevemente. Dos pedazos. El Bedín dice sobre el primer pedazo que es Helev, dice que es Shuman. Y él confía en el Bedín. Pero decide comer aún así que decide comerse el segundo. Y al final se confundió y come ¿qué? El primero. Ese es el caso novedoso, cuando digo caso novedoso, ¿sí? Dice Rami Barjama, ¿qué pasa en este caso? ¿Hayab o Patur? O sea que lo que tenía Raba claro, Rami Barjama lo tenía en duda. Raba le responde, intenta responderle. Te voy a traer una prueba de nuestra Mishnah. En la Mishnah está escrito, Shogeg al pie, redundante. Esta redundancia te viene a enseñar que te viene a incluir un caso, que hay otro caso que también está Patur. ¿Cuál es el caso novedoso? Sin embargo, dice la Gemara, no, ¿quién te dijo? Puede ser que la redundancia te viene a decir justamente, te viene a hacer hincapié y énfasis y recalcarte que únicamente en el caso sencillo es cuando está Hayab, pero en el caso novedoso está Patur. La segunda versión de Raba. Hay otra versión de qué fue lo que Raba le dijo a Rami Barjama, es que le trajo una prueba de la Mishnah al revés, que el hecho que hay redundancia significa que solo en un caso y no en el caso novedoso va a estar Hayab. Y la Gemara también tumba esto, no hay prueba, porque puede ser que es al revés, que la redundancia es para decirte que queda incluido ese caso novedoso, ¿sí? Que sería según la primera versión. Ok. Beplukta, Horu bedin Helev mutar benitjalef lo Helev beshuman, bájalo. Rab Amar Patur, Rabbi Yohanan Amar Hayab. Meitive, Meam haaretz baasota, prat lemumar, Rabbi Shimon ben Yosi omer mishum Rabbi Shimon. אינו צריך, הרי הוא אומר אשר לא תעשנה בשגגה והשם הודה. השב מידיעתו, מביא כל מהשגגתו. מביא כל מהשגגתו. לא שב מידיעתו, אינו מביא כל מהשגגתו. ואימיתה, הלא שב מידיעתו. אמר רבא כסבר רבי יוחנן, כיוון דכי מידיעת דלולו לבדין, הדרה והוא, והוא נמי הדרבה, שם מידיעתו קרינם בחייו. אמר רבא, מודה רב שאינו משים לרוב ציבור, מה היא טעמה? אמר קרא, בשגגה. עד שיהיו כולם בשגגה אחת. La Gemara nos dice lo siguiente. El mahloket que hay entre, mejor dicho, este tema, ¿sí? Este tema que hay, este análisis, este tema que estuvimos hablando entre las dos versiones de Raba y la duda de Rami Barjama, es un mahloket emoraim, ya de una generación previa. Gracias. De una generación previa, la primera generación de los Emoraim. ¿Quiénes eran estos Emoraim? Rab y Rabbi Yohanan. ¿Sí? O sea, hay mahloket, en este caso novedoso, acabamos de decir dos versiones, si está Hayab o está Patur, de Harba. Dice la Gemara, esto es un mahloket en realidad de unos Emoraim en la primera generación. ¿Quiénes son esos Emoraim? Rab y Rabbi Yohanan. Dice la Gemara, ¿cuál es el caso? El caso novedoso, lo repite la Gemara, pero digamos otra vez también nosotros. El Bedín dice sobre un pedazo que es que un pedazo de cebo dice que es grasa. Y la persona decide que confía en el Bedín, pero decide que comer el segundo. Y al final, a pesar que decidió comer el segundo, que tenía intención de comer el segundo y se confundió de comer el primero. Y él piensa que comió el segundo. Sigue pensando que comió el segundo. Se confundió.
¿Sí? Mahloket Moraim Rav dice que también esto se considera Tole Bedín, que se basa en el Bedín y por lo tanto está que Patur, ¿sí? Como un Yahid que hace algo por Bedín. Y Rabbi Yohanan dice que ¿qué? No, ya que al final no se basó en el Bedín, porque esta que comió la segunda, sí, a pesar que confiaba en el Bedín, pero para esta acción no se basó en el Bedín, porque él comió la segunda, por lo tanto es un Shogeg Ragil que tiene que Hayav. Entonces es un Mahloket. Y la Gemara ahorita trae una pregunta en contra de Rabbi Yohanan, una pregunta de la Baraitá. La Baraitá dice lo siguiente, respecto a un Korban Hatat Yahid, Shel Yahid, de un Israel, un Korban Hatat de un individuo normal. El pasuk dice así, escuchen bien, Veim nefesh achat teheta bishgaga me'am haaretz ba'asota. Si un individuo peca inadvertidamente, shgaga, sin advertencia, de entre el público, me'am haaretz, de entre el público, ¿sí? Cuando dice esa me'am haaretz, mashma que hay gente que no está incluido en este hatat. ¿Quién es esa gente? Mumar, un renegado. Que si un renegado trasgrede beshogeg una averá, no tiene que traer, si trae un hatat, no se lo recibimos. No tiene el mérito de traer hatat para expiación. Así dice quien Tanakama en la Baraita. Viene Rabbi Shimon ben Yossi en nombre de Rabbi Shimon y dice, no se necesita llegar a ese estudio. ¿Por qué? Porque hay otro pasuk que dice, Asher lo te'asena bishgaga be'Hashem ohodá. Lo te'asena ohodá. El hecho que está escrito uno al lado del otro es para enseñarte lo siguiente. Únicamente la persona que evita, que no hace lota acena, cuando se entera que pecó, evita de hacerlo. Cuando se entera que va a pecar, evita de hacerlo. O sea, el shogeg clásico. Ahí es cuando decimos, oh, da el hatató. Ahí es cuando decimos, perdón, hatató, que tiene que traer un korban. Pero en un caso que cuando se entera no es lota acena, no regresa, no impide hacer, no evade de hacer el pecado, ahí decimos que no puede traer, que no es que no necesita traer, no puede, no le recibimos el corbán. Otra vez, ¿de dónde se aprende? De otro pasuk, dice Rabbi Shimon ben Yossi, Rabbi Shimon, que el pasuk dice, lote acena o jodá. El hecho que estás uno al lado del otro es lote acena, que es lote acena, es no harás. ¿Qué significa no harás? Que cuando te enteras que una persona que no hace algo porque se enteró del pecado, ahí es cuando decimos, ¿sabes qué? Si lo hiciste, shogeg, te tienes que traer corbán. Pero una persona que hace algo de shogeg, pero si se hubiese enterado, también lo hubiese hecho, ahí que no le aplica el corbán hatat. Entonces, mumar, no hace falta llegar al me'am haaretz, parte sí, parte no, si no se puede aprender de acá. Viene la Gemara y dice, así la Gemara trae la Baraita. Entonces viene Rabbi Yohanan, viene la Gemara y pregunta en contra de Rabbi Yohanan, que si es correcto lo que dijo Rabbi Yohanan, la opinión de Rabbi Yohanan, que ¿qué? Que el que come equivocamente cebo, que el Bedín lo permitió, a pesar que él no confió, no lo comió basándose en el Bedín, ese caso novedoso, aún así, ya que es ese caso novedoso, está Hayab y no aplica el Ptur, dice la Gemara, pues no, debería de, ¿cómo tú me vas a decir que está Hayab? Aquí lo Shav Midiato, aquí en este caso, él no está, también si le hubiesen dicho, mira, estás equivocado, ¿sí? Aquí si le dicen, mira, no vas a comer ese pedazo, porque ese pedazo no es el que tú tenías intención en agarrar. El que hubiese hecho, me lo sigo comiendo. ¿Por qué? Porque de por sí el Bedín lo permitió. Ese primer pedazo. Si le dices, otra vez, ¿qué acaba de decir Rabbi Shimon ben Yossi en nombre de Rabbi Shimon? Que el pasuk lote acena o da, aprendemos que únicamente cuando la persona lota acena, una persona cuando regresa, cuando impiden pecar a través de que sabe que es un pecado, ahí es que, si lo hizo Beshogeg, tiene que traer corbán. Pero si tú le dices que va a ser un pecado, decimos que él sigue haciéndolo, ahí decimos que cuando lo hizo Beshogeg, no se le recibe el corbán. Por eso un mumar queda excluido. Dice un segundo, pero si es correcto lo que dice Rabbi Yohanan, que Rabbi Yohanan que dice que en ese caso novedoso está Hayab Corbán, ¿cómo va a estar Hayab Corbán? Esta persona, si tú le vas a decir a él cuando va a comer, al final, él se está equivocando, él quería comer el segundo pedazo, ¿sí? Y si alguien viene y le dice, no, tú querías comer el segundo, el que vas a comer, ¿cuál es? El primero, ¿el que hubiese hecho? No me importa. ¿Yo qué hago? Me lo como, porque al fin y al cabo el Bedín permitió, ¿sí? Entonces dice la Gemara, si es así, él no, si le dicen en este caso, él sigue en su acción. Entonces, si sigue su acción, deberías decir que no puede traer Korban Hatat, como Rabbi Yohanan dice que se Hayab Hatat.
Dice Rabbi Papa, no es muy diferente. Rabbi Yohanan opina en este caso que ya en este caso él sigue procediendo a comer el primer pedazo porque el Bedín efectivamente que dice que está permitido. Pero cuando el Bedín se retracte, ¿sí? Esa persona también se va a retractar. Entonces seguro se considera Shamidiato. Seguro se considera una persona que si tú le dices que está haciendo algo mal, se va a retractar y por eso es que puede traer Korban Hatat. Agrega Raba sobre esto, que a pesar que Rab, ahorita hablamos de la opinión de Rab, que dice que una persona que come equívocamente cebo, que fue permitido, come el primer pedazo, que fue permitido por el Bedín, a pesar que él tenía intención de comer ¿cuál? El segundo, también ahí está según Rab Patur. Dice la Gemara, o sea que se considera un caso que es Patur al igual que cuando uno se basa con él, se basa en el Bedín. O sea que este caso novedoso es igual a un caso clásico que se equivocó por el Bedín. Dice la Gemara, también Rab está de acuerdo que no obstante es igual, pero no es 100% igual. Y explico, escuchen bien. Como dijimos, para que aplique Parje el Davar Shel Tzibur, se necesita que ¿cuánta gente peque? ¿Toda la congregación o la mayoría? ¿Qué pasa si hay 50%? El Bedín dijo sobre el primer pedazo, sobre una tanda primera, no, un primer pedazo no alcanza para mucha gente, pero una tanda primera dijo que era puro cebo, el Bedín dijo que es grasa. ¿Y qué hizo? 50% exacto que hizo, comió. ¿Aplica para el Davar Shel Tzibur? No, 50%. Tiene que ser o todo o mayoría, pero aquí 50% exacto no aplica para el Davar Shel Tzibur. Y vino otra persona y dijo, no, yo voy a comer el segundo. Y al final se equivocó, el caso novedoso de esto, y comió el primero. Entonces ahorita, ¿cuánta gente comió ese primero? Y esa persona, individuo que comió ese segundo, sí se basaba en el Bedín. O sea, no comió basándose en el Bedín, pero él confiaba en el Bedín, que esa primera tanda está permitida. Pero él decidió comer de la segunda tanda. Y al final se confundió y no se enteró que comió de la primera tanda. ¿Cuánta gente comió de la primera tanda? Mayoría. ¿Aplica para el Davar Shel Tzibur o no? Según Rab, que dice que el caso novedoso es igual, debería aplicar. Dice, no, Rab también está de acuerdo que no se pueden mezclar estos dos casos. Porque el pasuk dice, Bishgaga, lejolam Bishgaga. Todo es cuando la mayoría o todos, sin querer, tienen un tipo de shogeg. Y no obstante, según Rab, este caso novedoso también se considera shogeg. El shogeg, o sea, el clásico que aplica patur como es del Bedín, está patur. Pero ya que es otro tipo, es un caso diferente, no se suma a la sumatoria esta, entonces ya que hay 50% nada más del resto, él no puede le ajría bené. Ok. Seguimos, Rabotai. Dice la Gemara, Ben she'asu ve'asa imahem vejule. Lama lelemit nekol hane. Bishlama reisha lo zoav zokatani. El aseifa de lehayuva ibcha mi bayale zoven tzarich lomar zokatani. Antes de explicar esta parte, recordemos lo que dice la Mishnah y demos una pequeña introducción. Si se recuerdan, en la primera parte de la Mishnah y segunda parte de la Mishnah, en la primera parte de la Mishnah, el individuo está patur de hatat, ¿sí? Y en la segunda parte de la Mishnah es cuando uno de los dayanim sabían que estaba equivocado, uno de los talmidim ahí decimos que está hayab, ¿sí? Y en ambas partes, cuando me dicen el dictamen, la Mishnah, en la primera parte patur, en la segunda parte hayab, me dice que esto aplica ya sea, escuchen, tres casos. Ya sea que el Bedín aplicó su dictamen y se basó en ellos y comió, y también él junto con ellos, o ya sea que el Bedín primero y después ellos, o ya sea que el Bedín no y él sí. En todos estos tres casos, en este orden me lo dice la Mishnah, en la primera parte patur, en la segunda parte hayab. Normalmente la Mishnah cuando menciona varios casos, ¿sí? Lo menciona de los zoav zokatani. ¿Qué significa los zoav zokatani? Un hidush menor, un hidush mayor y después un hidush aún mayor. Va subiendo de intensidad de hidush. Se dice, la primera parte entiendo, la primera parte la halajá es que patur. Nos dice la Mishnah patur, no solamente cuando lo comió junto con el Bedín, sino también en el caso que el Bedín comió primero y después el individuo. Y no solamente en este caso patur, sino también en el caso que el Bedín no comió y él sí comió, aún así patur. Ahí está cada vez más hidush. Pero en la segunda parte de la Mishnah me dice que está hayab, no patur. Entonces no es los zoav zokatani. Debería ser al revés. Debería decirme que está hayab, no solo en el caso que lo comió él solo, el dayano, el talmide ese solo,
No solamente está hayab, no solamente en el caso que lo comió después del bedín, sino también cuando lo comió junto, debería ser al revés. Dice la verdad, tienes razón. Tenemos que decir que a pesar que la Mishnah normalmente dice los zov zokatani, en este caso no hay de otra. Tenemos que decir que aquí la Mishnah en esa segunda parte lo dijo zov en tzarich lomar zo. Muchas veces la Mishnah lo menciona, la mayoría, normalmente es lo avzokatani, un hitush menor, después mayor, después mayor. Pero aquí en esa segunda parte de la Mishnah no es así. Al revés, el tercero es el menos hitush. El segundo es el más hitush y el primero es el más hitush. Entonces, ¿cómo fue dicho? Tenemos que decir que aquí fue dicho literal al revés. Zov en tzarich lomar zo. Que a veces la Mishnah normalmente no usa así, la Mishnah como tal no usa así el estilo, pero aquí tenemos que decir que fue dicho no Zoav Zokatani, sino Zov en tzarich lomar zo. Te dice primero el primer hitush y Kol Shiken el segundo, Kol Shiken el tercero. ¿Sí? Pero normalmente la Mishnah no dice así. Seguimos. Veyada echad mehem shetau talmid veraui leora. Tarte lama li. Amar Rava. Itzterich sal kadat hamin hanemili gamir vesavir. אבל גמיר ולא סביר לו. אמר לאביי, להוראה גמיר וסביר משמע. אמר לאנה אחי כאמינא. אם מהאיה ואמינא הנמילי גמיר וסביר, אבל תלמיד גמיר ולא סביר, לא. תנא ראוי להוראה ממשנה יתרה, אפילו גמיר ולא סביר, סביר ולא גמיר. Mencionamos en la segunda parte de la Mishnah dos casos dentro de esa pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la segunda parte de la Mishnah? Cuando el Bedín dice sobre un segundo pedazo que es un segundo pedazo, sobre un primer pedazo, perdón, que es sebo, pero ellos dicen que realmente es sebo y ellos dicen que es grasa, ¿sí? Sobre un pedazo. ¿Y cuál es la segunda parte de la Mishnah? Cuando uno de los dayanim o uno de los alumnos que están enfrente de los dayanim saben que el bedín se está equivocando. Ahí están hayabim. Si ellos comen después, están hayabim. El dayan, ese dayan que sabía que están equivocando el bedín, o el talmid ese, están hayab de traer korban hatat. ¿Por qué es necesario decir dos casos? ¿Que el dayan sabía o que el talmid sabía? ¿Para qué es necesario? Se lo tengo que explicar. Dice Rab, es importante decir los dos casos, porque si yo te hubiese dicho nada más dayan, hubiese dicho de que esto aplica únicamente cuando es una persona gamir besavir. ¿Qué es gamir? ¿Qué es gamir gamar? ¿Qué es gamir? Que sabe, estudió las alajot. Y sabir es que no nada más estudió, sino que es capaz en deducción judicial. Puede ahorita venir, deducir de una alajá a la otra, comparar y todo eso. Ahí es cuando aplica que está hayab en korban. Pero cuando es gamir velosavir, cuando sabe, estudió, pero no tiene esa capacidad de deducción judicial, hubiésemos dicho que en este caso no está hayab hatat, a pesar que sabía que el bedín se estaba equivocando. Por eso decimos el caso de talmid, para decirte que a pesar que sabe y no tiene capacidad de deducción, aún así está hayab korban. Dice Abaye, pero no me cuadra, porque la Mishnah cuando dice el caso de talmid, dice que talmid ve raúl leorá. Cuando menciona ese segundo caso, no dice solo alumno, que me puedas decir que es un caso que sabe pero no tiene capacidad de deducción. Dice, no, es un alumno que es apto para sentenciar, para dictaminar. O sea, que significa que seguro que sabe, tiene capacidad de conocimiento y también de deducción, de comparación y demás. Dice Rabba, vaya, no, me refería a decirte, no hay duda que cuando la Mishnah dice Dayan es que sabe y sabe capacidad de deducción. Y también cuando dice Talmid ve Raúl Leorá, seguro es que sabe y capacidad de Raúl Leorá, capacidad de deducción. Pero lo que se refiere a decir es que al fin y al cabo, ya que el segundo es un caso superfluo, ¿se dice? Superfluo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aunque realmente ese caso en particular es Gamir Besavir, pero ¿para qué se necesita decir si ahí está Dayan? Entonces, el hecho que es una cláusula, un caso superfluo, por eso decimos que ¿qué? Superfluo, por eso decimos que incluye, que te viene a enseñar, está extra. Te viene eso es como por el yitur, por el hecho que está extra para enseñarte que solo si es Gamir, aunque no sea Sabir, también está así. Pero el Talmid Raúl Leorá seguro es Gamir Besavir. Pero por el extra, por el hecho que está extra, te viene a enseñar que también cuando es Gamir, aunque no sea Sabir. Sí, aplica esto, que está Hayab de Korban Hatat. Seguimos. Raúl Leorá, que Gonman. אמר רבא כגון שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא. אמר לאביי כי אי גבנה מזיד הוא ולהתרמך דתניא בעשותה אחת
יחיד העושה מפי עצמו חייב בהוראת בית דין פטור. כיצד? הורו בית דין שחל למותר ולא נודע להם. לאחד מהם שטעו או תלמיד יושב לפניהם וראוי להוראה כגון שמעון בן עזאי, יכול יהיה פטור. תלמוד לומר בעשותה אחת חייב. בעשותה אחת יחיד העושה על פי עצמו חייב בהוראת בית דין פטור. אלא איך היא משכחת לה? כגון דידע דאסור וקטאי במצווה לשמוע דברי חכמים לדדינמי דתאו במצווה לשמוע דברי חכמים. Mencionamos en la Mishnah que hay dos casos en los cuales, en la segunda parte, dos casos en los cuales está Hayab. Cuando un Dayan, uno de los jueces, sabe que el Bedín se está equivocando y sabe que realmente ese pedazo es un pedazo de sebo. O, segundo caso, Talmid Harraui Leorá, un alumno que es apto para dictaminar, o sea, muy inteligente, muy preparado, muy todo, ¿sí? Que también en ese caso, si transgredieron, está que Hayab Hatat, porque no se basan en el Bedín, porque ellos saben mucha Torah, y el hecho que lo están haciendo, si lo comieron al final, no puede decir que se basan en el Bedín cuando ellos saben, cuando son Jajamim y saben que no está prohibido. Hablemos del Talmid Harraui Leorá, el alumno que es apto para dictaminar, para dar reglas y todo eso. ¿Cómo quién? Dame un ejemplo, ¿cómo quién? Apto para dictaminar, ¿cómo quién? Y explico un poco más la pregunta. Normalmente un talmid no es Raúl Leorá y un Raúl Leorá no es un talmid. O sea, cuando tú me dices un talmid que es Raúl Leorá, no me cuadra. ¿Cómo quién? ¿Quién es ese talmid Raúl Leorá? Dice Raba, te voy a explicar. Shimon ben Azai y Shimon ben Zomá. Los Shimons. ¿Sí? Shimon ben Azai y Shimon ben Zomá. Ambos eran talmidim porque estaban enfrente de Jajamim, estudiando, ¿sí? Shimush. Y siempre estudiaban de Jajamim, pero ya llegaron a la capacidad de orar. No podían ser Dayanim todavía, ¿sí? Porque no fueron ordenados como Dayanim. Y la razón por la que ellos no fueron ordenados eran porque eran muy jóvenes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no le puedo decir Dayanim, pero por eso se siguen considerando que Talmid, pero top, Raúl Leorá. Talmid, Raúl Leorá. Esos son. Entonces, Raba dijo, Simón ben Azai y Shimon ben Zoma. Viene Abaye y dice, ¿qué? Si el Talmud de Raúl Leorá que me dice la Mishnah se refiere a Shimon ben Azai y Shimon ben Zoma, son jajamim, son muy jajamim. Entonces, cuando ellos comen ese sebo, ¿qué me dice la Mishnah? Que están hayab de Korban Hatat. ¿Qué hayab? Mezid. Eso es a propósito. Ellos saben perfectamente todo. Igual que el Dayan, pero hablemos de estos. Entiendo que no estén patur de Hatat, o sea, que patur de todo. No, eso seguro que no. Pero ¿cómo dices hayab Hatat? Es Mezid. Si saben, si son Shimon ben Azai y Shimon ben Zoma, ¿están qué? Mezid. Deberían de estar, no hayab Hatat. Mezid 100% no tiene capará. No sirve la expiación del Korban Hatat para Mezid. Así le pregunta a Abaye, a Raba, si tú me dices que son estos, no me cuadra. Viene Raba y le responde a Abaye con una contrapregunta. Le dice, un segundo, te voy a traer una prueba. Hay una baraitá. Hay una baraitá que dice claramente lo siguiente. Hay un pasuk en Vaikra 4:27, así dice la baraitá. Ba'asotá ahat. Te viene a enseñar este pasuk que una persona, un individuo, una persona particular que se basa en él mismo y transgrede un lota aseh beshogeg que está hayab hatat. Y solo cuando lo hace beorat, solo cuando transgrede un lota aseh beorat bedin por un dictamen del bedin equívoco, ahí es cuando está que patur. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? Te voy a explicar, dice la baraitá. Escuchen bien. El bedin dice que el pedazo 1 es sebo. ¿Sí? Perdón. El pedazo 1 que realmente es sebo, dice el bedin que es que grasa y está permitido. Y uno de los jueces, o un talmid, Raúl Leorá, ¿sí? Saben muy bien que el bedín se está equivocando y realmente eso ¿qué es? Sebo, Heleb. Dice la baraita, como por ejemplo, ¿qué talmid de Raúl Leorá? Por ejemplo, dice la baraita, Shimon ben Azai, dice que no dice los dos, ¿sí? Uno hubiese pensado que está patur de Korban, Talmud Omar, Basotá, Ahat,
que esto está dentro en Yahida, o sea, al piatzmo, está hayab be korban hatat. Y solo cuando lo hace una persona individual que no es un jajam como estos, ahí es cuando va a estar ¿qué? Patur. La varita meforash dice que el ejemplo de Talmida, Raúl Orá, ¿quién es? Shimon ben Azai. Le dice Rab, aquí está como yo. Entonces, ¿qué vas a preguntar? ¿Contra la baraita? Pregunta contra la baraita, pero ¿qué vas a responder? ¿Qué tienes que responder? Tenemos que responder que el caso es que a pesar de que este jajam, este Talmida Raúl Orá, Shimon ben Azai, sabía de que esto era ¿qué? Sebo. ¿Cómo lo comió? Dice, mira, aunque es sebo, mitzvah lishmoa dibre jajamim. Hay una mitzvah de escuchar las palabras de jajamim del Betín. El Betín dice que está permitido. Yo sé que es sebo. Hay una mitzvah de Shema de por eso se considera que no mezid, sino que shogeg, y por eso tiene que tener con hatat. O sea, así va a decir para responder la baraita, así va a decir para responder a mí también. Por eso es que no es mezid, sino que shogeg. ¿Por qué? Increíble. Por mitzvah lishmoa dibre jajamim. Miren la fuerza de lo que es la mitzvah de escuchar a un jajam. Seguimos. Ze aklal hatole beatzmo hayav le atuye mai. להטויה מבעת בהוראה, תולה בבית דין, להטויה הורו בית דין וידעו שטעו וחזרו בהם. הבדיה קטני לה, תני והדר מפרש. Mencionamos al final de la Mishnah. Te voy a decir la regla de todo este tema. El que se basa en uno mismo y peca, no basado en el Bedín, sino se basa en su conocimiento propio y peca sin querer, ahí es cuando tiene que traer ¿qué? Korban hatat. Pero cuando se basa según las palabras del Bedín y peca beshogeg, ahí está ¿qué? Patur. ¿Qué me viene a decir? Eso fue lo que dijimos antes de la Mishnah, en los dos casos. ¿Sí? Dice, no, te voy a explicar. Esta regla tiene dos partes. ¿Cuáles son las dos partes otra vez? Cuando se basa en él mismo y peca beshogeg, ¿está qué? Hayab. La segunda parte de la regla, cuando se basa en el Bedín, ¿está qué? Patur. ¿Qué me viene a incluir? Dice la Gemara, te viene a incluir esta regla lo siguiente. La primera parte, Tolebe Atzmo Hayab, cuando se basa en el mismo, está Beshogeg, si está Hayab de Korban, es sobre una persona que normalmente Medait Beorah. ¿Qué pasa una persona que es rebelde con los dictámenes del Bedín? ¿Sí? Rebelde. Todo lo que dice el Bedín, no le hace caso. Y ahorita que el Bedín dice que ese pedazo que es, que ese pedazo que realmente es sebo, dice el Bedín que ahorita es grasa, ahí ¿qué hizo él? Comió. Entonces, Hayab o está Patur, dice la Gemara, en este caso, si lo hizo Beorat Bedín, aún así se considera Tole Beatzmo, no también en ese caso, Tole Beatzmo se considera basarse en propio y Hayab Hatat. ¿Por qué? Porque tú nunca te basas en el Bedín. Fíjate que de repente estás escuchando el Bedín, siempre fuiste rebelde. O sea, a pesar que hiciste como el Bedín dijo, pero el hecho que eres rebelde no se considera Tole Bedat Bedín, sino Bedat Atzmo y está Hayab. Y cuando dice Tole Bedat Atzmo Patur, ¿qué te viene a incluir ese caso? En ese caso te viene a incluir un caso en el cual, escuchen bien, un caso en el cual el Bedín permitió algo, por ejemplo, algo que realmente era sebo, lo permitió sin querer. Y después, el Bedín se retractó. Y dijeron, no es grasa, sino es que sebo está prohibido. Pero la persona que lo había escuchado la primera parte, no sabía que se retractó. Y a base de lo primero que dijo el Bedín, ¿qué hizo? Comió. O sea, a pesar que el Bedín ya se retractó, aún así se considera que se está basando en el Bedín. Pero el Bedín ya se retractó, sí, pero no escuchó la segunda parte y está ¿qué? Patur. Ese es el ejemplo de la segunda parte. Pero si es así, esto no es necesario, porque ya en la próxima Mishnah, en la Mishnah que vamos a ver más adelante, Daf Gimel Amud Bet 3b, ya está escrito este caso. Entonces, ¿por qué esta regla me viene a incluir este caso? Si ya está escrito Meforash en la Mishnah. La Mishnah primera menciona en general, y después la Mishnah en Daf Gimel Amud Bet viene a hablarnos detalles. Ok. Seguimos, Rabotai, seguimos. Es un Daf un poco más complicado que el Masejet anterior, pero no es tan complicado. Seguimos. Ok, Rabotai, escuchen bien ahorita lo que les voy a decir. Nuestra Mishnah, ok, voy a hacer una pequeña introducción para seguir esta parte de la Gemara. Presten atención para no perder el hilo. Nuestra Mishnah abrió diciéndonos que nos enseñó que un yahid, que es un yahid, individuo, muy bien, una persona, que hace algo en base a un dictamen equívoco del Bedín, ahí está Patur de ¿qué? De Hatat. ¿Sí?
Y esto es, escuchen bien, un yahid, otra vez, individuo que hace algo a base de un bedín, ¿equivoco? Si come un pedazo que el bedín dijo que es grasa cuando realmente era sebo, lo come porque se basa en el bedín. ¿Está hayab hatat o patur? Patur. A pesar que transgredió shogeg lo ta'aseh, algo que tiene caret, está patur, porque se basó en el bedín. Y esto aplica inclusive que es un individuo, o sea, una sola persona que lo hizo. O sea, a pesar que no hay mayoría de personas que transgredieron. O sea, cuando hay mayoría de personas que transgredieron, aplica que pare elem davar shetzibur. En este caso, que es un individuo, no aplica para el davar shetzibur. O sea, no hay una expiación comunal, colectiva, no la hay. ¿Por qué? Porque es una sola persona. Y a pesar que no hay una expiación colectiva, esta persona particular, o un grupo de personas pequeño que hizo esto, le decimos que ¿qué? No te preocupes, no pasa nada, no tienes que traer ¿qué? Korban Hatat. Estás exento de Korban Hatat. Fue sin querer. Expiación. No, estás exento. Así vimos en nuestra Mishnah, ¿correcto o no? Ok. Bien, la Gemara nos dice que esto no es lekule alma. Esto es un mahloket realmente. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel. Zo dibre Rabbi Yehuda. Aval Jajamim Omerim Yahid Shasaborot Bedin Hayab. Dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Rabbi Yehuda el Emorá en nombre de Shmuel. Nuestra Mishnah va según la opinión de Rabbi Yehuda el Taná. Pero Jajamim discuten y dicen que ¿qué? Que una persona, un individuo que se basó en el Bedín está Hayab. No Hayab de Karet, Hayab mitad, nada de eso. Hayab Korban para expiar lo que hizo. Como no hay para él en Davar Shetzibur, algo tiene que expiar. ¿Qué expía? Hatat. Así dice quién? Jajamim. O sea que nuestra Mishnah va según la opinión de Taná, Rabbi Yehuda. Así dice quién? Rabbi Yehuda el Emorá, Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. Y ahorita la Gemara analiza, bueno, Rabbi Yehuda el Emorá dice que nuestra Mishnah cuadra con la opinión de Rabbi Yehuda el Taná. ¿Sí? Donde encontramos una baraitá que dice que como nuestra Mishnah, que un individuo que transgredió algo a base del Bedín está que patur. May Rabbi Yehuda, ¿dónde encontramos que así opina Rabbi Yehuda? De Tania, veim nefesh achat techita bishgaga basota harelu shelo sham yautin, haose mi piatzmo hayav borat bedin patur. Expliquemos esta parte. Dice, ¿cuál es la baraitá? Que en ella vemos que Rabbi Yehuda opina así, como nuestra Mishnah. Dice, te voy a explicar. La baraitá es la siguiente, la que acabamos de leer. Está escrito dice la baraitá, está escrito en la Torah respecto a Hatat Yahid. Un pasuk en Vaikra 4:27. Veim nefesh achat techeta bishgaga ba'asota. Hay tres miutim, tres exclusiones de este pasuk. Nefesh, achat y la palabra ba'asota con hei. Esas tres cosas te vienen a excluir. O sea, un mismo pasuk, tres exclusiones. No vamos a entrar ahorita en las exclusiones. Pero una de las exclusiones, ba'asota, esa hei de la ba'asota, te viene a enseñar que únicamente hay hatat cuando se equivoca por propio error y no cuando se basa en el bedín. De aquí vemos la opinión que cuando te basas por el bedín y eres un individuo, estás exento de hatat. Ahorita, si se fijan, esta varita no dice que Rabbi Yehuda es el que lo dice. La varita se menciona Bestam, que es Bestam anónima. ¿Sí? La Gemara más adelante va a comprobar que, a pesar que es anónima, es Rabbi Yehuda. Y por eso es de que preguntamos, ¿dónde vemos que Rabbi Yehuda sí opina? Aquí está en esta varita. Bueno, sigue preguntando la Gemara, ¿y dónde vemos May Rabbanan? ¿Dónde vemos la baraita? Que Jajamín discuten y dicen que un individuo, cuando es solo uno o minoría, sí que transgreden algo a paz del Bedín, ya que no hay para el Shetzibur, sí hay que hatat. May Rabbanan de Tania. Adain ani omer miut kal shechatu chayavim, shen bedin meviim al yedehem. Par. רוב קהל שחטאו יהיו פטורים, שרי בית דין מביאים על ידיהם פר. תלמוד לומר מעם הארץ שאפילו רובה ואפילו כולה. במאי? אילימה בשגגת מעשה שלא בהוראת בית דין מה יביתיו. בית דין ממייתו שלא בהוראה, אלא בהוראה. והכי כתיב מעם הארץ בשגגת מעשה ודכתיב. אלא לאו אחי כאמר. מיעוט קהל שחטאו בשגגת מעשה חייבים, שאין בית דין מביאים על ידיהם פר בהוראה. ההן חייבים. יכול רוב ציבור שעשו בשגגת מעשה יהיו פטורים, שהרי בית דין מביאים עליהם פר בהוראה. תלמוד לומר מעם הארץ אפילו רובו. אמר רב פאפא ממאי? דילמה לא הן ולא בית דין. יחי מאירא דקמיא דלרובה לחיובה. למה בכלל דמיעוט בהוראה קאי מלא דמיחייבו בהוראה?
ונאה דבריש על מיעוטה דמיחי, בשגת מעשה ולבסו נאה דערובה, לחיוב בשגת מעשה, אלא לאו מדמאה דל על מיעוט דמחייבין, בשגת מעשה ולבסו נאה דערובה, לחיוב בשגת מעשה, שמע מינה, מיעוט בהוראה חייבים הן כסבה או שעירה, ושלא בהוראה בשגגת מעשה חייבים. וואו. אוקיי. ¿Dónde vemos que Jajamim discuten? La Gemara trae una baraita. Y les adelanto, la baraita no está clara. Y por eso la Gemara empieza a tratar de dar una explicación y la tumba, otra explicación, la tumba, otra explicación, la tumba. Y al final de una explicación y de esa explicación sale la prueba. Presten atención. No es difícil, pero si no prestan, si no estamos firmes, si no estamos concentrados, no hay chance. La baraita dice lo siguiente. Traduzco literal lo que dice la baraita. Pero antes de decir la baraita, acá para usar unos términos más fácil. La persona puede hacer shogeg, lo que se llama shigat maase, que es un error personal. ¿Sí? Error personal. ¿Sí? Shigat maase es cuando es un error personal, nada que ver con el bedín. O sea, shigat maase shelo beorat bedín es una equivocación personal no basado en el bedín. Y esta otra que es... y la otra es cuando sí fue taut beorá, digamos, ¿sí? O sea, por equivocación del bedín, ¿sí? Ok, shigat maase shelo beorat bedín o shigat maase beorat bedín, hablemos así, ok. La verdad dice lo siguiente: aún puedo decir que, escuchen bien, minoría, otra vez, ¿qué queremos traer una prueba para estar más claro? Que Jajamim son los que opinan que cuando hay minoría de congregación, una persona, un individuo, pecando a base del bedín, sí está que, como no hay para el Endavar Shetzibur, sí está Hayab Hatat. Ok, muy bien. La baraita dice lo siguiente: aún puedo decir que minoría de una congregación que pecaron tiene que traer cada uno un corbán. ¿Por qué? Porque un bedín no trae, en ese caso, parhelem davar shetzibur. Pero, en un caso que la mayoría del kahal de la congregación pecaron, en un la lota asebe shogeg, sí, que tiene mesid, ahí están peturim de hatat, porque el bedín trae sobre ellos que parhelem davar shetzibur. Así podría decir. Talmud Omar, dice el pasuk, Me'am haaretz, para enseñarte el hecho que dice Me'am haaretz, del pueblo, y no Me'anshe haaretz, de las personas de la tierra, del pueblo de la tierra y no de las personas de la tierra. De aquí aprendemos el hecho que dice Me'am, del pueblo, que afilu rubab afilu kula, para enseñarte que inclusive si la mayoría de la congregación pecó, e inclusive si la mayoría... inclusive si la mayoría pecó, o inclusive si toda pecó, tienen que traer ¿qué? Corbán hatat. ¿Se entiende? Algo que no se entiende aquí, ¿sí? Entonces bien, la Gemara dice un segundo, ¿qué está hablando la baraita? Tratemos de explicar la baraita. Podemos decir aparentemente que la baraita está hablando en un caso que minoría pecó, o mayoría pecó, no basados en el betín, sino personal, cada uno pecó, minoría pecaron, o mayoría pecaron, pero no por error, no por dictamen del bedín. Pero si es así, ¿por qué la baraita me dice que cuando la mayoría de Cal pecó, van a estar exentos de traer un korban hatat? Porque el bedín tiene que traer ¿qué? Para el endavar shetzibur. ¿Qué tiene que ver el bedín acá? Si tú me dices que ellos pecaron por personal, sí, muy bien. ¿Qué tiene que ver? Tenemos que decir entonces, vamos bien. Tenemos que decir entonces que la baraita está hablando en un caso que la congregación, minoría o mayoría, pecaron ¿por qué? Por el bedín, por un dictamen del bedín. Que ahí, cuando fue mayoría de la congregación, efectivamente el bedín tiene que traer ¿qué? Para el endavar shetzibur. Pero no me cuadra. Porque si es así, que me dice la baraita al final, Talmud Omar, Me'am haaretz. ¿Me'am haaretz qué? Me'am haaretz está hablando en un pasuk cuando fue Shegat Maaseh, cuando pecaron no por bedín, sino por error personal, individual. O sea, puede ser que la mayoría pecó, todo, pero no por el bedín. Entonces, ¿qué me traes un pasuk? Si me estás hablando que pecaron por el bedín, ¿qué me traes Talmud Omar de Maaretz? Entonces, tenemos que dar otra explicación. ¿Cuál es otra explicación? Tenemos que decir lo siguiente.
La verdad se refiere a decir así. Minoría de congregación pecó. Beshigegat Maase. ¿Qué es Shigegat Maase? Individual, no por el Betín. Individual puede ser minoría, puede ser. O sea, no por el Betín. Y tienen que traer que, Hayabim traer que cada uno Korban Hatat. Porque el Betín no trae para ellos un par en Sibur en un caso en el cual se hubiesen equivocado por el Betín. ¿Está entendiendo o no? Entonces, otra vez. Minoría, cuando pecan a nivel personal, error personal, tienen que traer Korban, porque en el caso que esta minoría hubiese pecado, no a nivel personal, sino a nivel Betín, no hay que para el endorarse Sibur. O sea que en el caso cuando es minoría, se basa en el Betín, no hay para el endorarse Sibur, pues también cuando. Entonces, por lo tanto, en un caso en el cual es minoría, no por el Betín, tienen que traer ¿qué? Korban Hatat. ¿Entendieron o no entendieron la comparación? Otra vez. Minoría de la congregación que peca Shigat Maase a nivel personal, tienen que traer Korban Hatat. ¿Por qué? Porque ahí vemos que cuando la minoría peca a base del Betín, no hay para el Endor Tzibur. ¿Sí? Entonces, ya que entonces no somos, si hubiese habido, entonces somos más cal. Entonces hubiésemos sido más permisivos aquí, que no tienen que traer Korban Hatat de minoría. Pero ya que cuando peca minoría a base del Betín, no hay que traer para el Tzibur. Por lo tanto, cuando no es a base del Betín, sino a base personal, sí tienen que traer ¿qué? Korban Hatat. Ahorita van a tener un poquito más le explicar la segunda parte. De aquí podemos deducir que en un caso entonces en este caso podemos decir que ellos mismos están Hayab Hatat, ¿sí? Cuando es a nivel personal. Uno hubiese pensado, y así nos está diciendo todo esto la varita, que también que cuando la mayoría de la congregación pecan a nivel personal, están exentos de ¿qué? De Hatat. ¿Por qué? Porque el Bedín, ¿saben qué? Explico otra vez para que quede claro. La varita nos dice así: cuando minoría peca a nivel personal me refiero no basado en el Betín, tiene que traer Korban Hatat. ¿Por qué? Porque en un caso en el cual pecaron a base del Betín, no hay para el Endor Tzibur para ellos. Entonces vemos que minoría no están cubiertos. Entonces, si no están cubiertos, cuando es a nivel personal, deberían de estar ¿qué? Es por eso que están ¿qué? Que están Hayabim. O sea que la vareta me dice, repito, según esa explicación, que la razón por la cual la minoría cuando peca a nivel personal está Hayab de Hatat es ¿por qué? Porque cuando pecan a nivel de Bedín, no hay alguien que los cubra. No hay para él en Davar Tzibur. Entonces, según esto, uno hubiese pensado que cuando la mayoría de la congregación peca a nivel personal, ya que cuando es a base del Bedín hay para él en Davar Tzibur, pues en este caso personal deberían de estar, y los cubra a todos, pues también somos permisivos. Debería decir que en este caso están exentos. Muy bien. Talmud Lomar me amaret, ¿cierto? ¿Entienden? Porque Talmud Lomar me amaret es para decirte que cuando es a nivel personal, aunque sea mayoría y aunque sea todo, está Hayab. Ahí está. Así la Gemara explica. Y según esto, vemos claramente que la Baraita opina que un Yahid, un individual que hace Beorat Bedín, ¿está qué? Un individuo que se basa en el Bedín está que el Hayab. Porque toda la razón por la cual quiere exentar en el Rabim, sí, ahorita se va a entender un poco mejor. ¿Por qué quiere esta baraita exentar a Rabim cuando muchos a nivel personal? Porque en el caso cuando se basa en el Bedín, hay para el Narash Tzibur, y por eso quería exentar. Más que si no hay para el Narash Tzibur, seguro está que Hayab. Entonces dice la mala, aquí tenemos prueba que una persona que se basa en Orat Bedín, un individuo, está que Hayab Hatat. Entonces aquí está la prueba que hay una baraita que dice que está Hayab Hatat, Jajamim. ¿Sí? Viene Rapapá y dice, no, pero ¿quién te dijo? Puede ser que la baraita se refiere a decir que cuando hay minoría, que así se puede entender lo que dije antes también, y eso es lo que Rapapá viene y pregunta, puede ser que cuando la baraita dice que cuando es minoría a nivel personal, no hay para el Narash Tzibur, en un caso que se basan el Bedín,
Y cuando es a nivel personal, no hay ni Paranel Tzibur ni Korban Hatat. ¿Quién te dijo? Dice, no, no puede ser. Porque si es así, ¿por qué la Baraita busca una fuente para obligarte a traer mayoría, al caso cuando es mayoría de la congregación, ¿sí? Que ahí sí hay que traer Korban Hatat? ¿Por qué va a ser diferencia a minoría? ¿Sí? Aparentemente es porque va a ser diferente, porque minoría basado en el Betín está Hayab de Korban Hatat, y por eso hubiésemos hecho la diferencia. Y la Gemara explica un poco más. La Baraita al principio, ¿sí?, buscó una fuente para enseñarte que minoría de una congregación, cuando peca a nivel personal, ¿sí?, está Hayab, ¿sí? Y después, una vez ya encontramos la fuente para esto, que lo comparamos, que dijimos que cuando nos basamos en el Bedín, no hay para el al Tzibur, ¿sí? Después vino la Baraita y dijo, ¿sabes qué? Entonces, busquemos también una fuente, tratemos de decir que también cuando es mayoría a nivel personal, un segundo. Un segundo. Sí, sí. Si tú me dices, ¿sí? O sea, la Gemara explica un poco más. Dice, si la Baraita al principio me busca una fuente para Shigat Maseh, o sea, error personal, para minoría, personal para minoría, y encuentra una fuente que cuando es minoría, a nivel personal está Hayab Hatat, ¿sí? ¿Para qué es necesario que al final la Baraita me traiga el Pasuk Me'amaretz? Para decirte que también cuando es mucha gente por tema personal, también está Hayab de Korban. ¿Para qué? Si minoría aplica, pues también mayoría aplica, ¿sí? Entonces el hecho que al principio empezó con esto y después minoría y después buscó también para mayoría, ¿sí? Y necesitaba una fuente para eso y no era suficiente basarse en la de minoría, que la misma que minoría personal hay Hiyuv Hatat, también mayoría personal hay Hiyuv Hatat. Shmamina, aquí podemos aprender que efectivamente no hay una diferencia gigante que no puedes aprender, porque Miut Beorah está Hayab, hubiésemos dicho que Miut Beorah, o sea, cuando es minoría, ¿sí? A base personal está Hayab Hatat, pero también cuando es a base de Oraá del Bedín, también está Hayab Hatat. Y por eso decimos, ¿sabes qué? Entonces puede ser que nada más en minoría aplica esto, porque solo en minoría, no solamente cuando es a nivel personal está Hayab, sino también cuando es por el Bedín, ¿sí? Pero si es mayoría, que cuando es Bedín que está Patur, pues puede ser que está Patur también, cuando es por el Bedín está Patur, pues puede ser cuando es a nivel personal también está Patur. Por eso necesitamos traer un Me'amaretz para enseñarte, no, que la mayoría, a pesar de que cuando es a través del Bedín, está Patur de Hatat, pero está Hayab de para el Nerar Sibur, pero Patur de Hatat, cuando es mayoría personal, sí está Hayab de Hatat. Pero no podemos aprender de minoría, porque, o sea, de individual. ¿Por qué? Porque en individual, ¿qué tiene individual? Que está Hayab también cuando se basa en el Bedín, está Hayab, al igual que minoría. ¿Sí? Se puede ser que la razón por la cual está Hayab en minoría, al igual cuando es personal, perdón. Se puede ser que la razón por la cual está Hayab en personal es porque está Hayab también cuando se basa en el Bedín. Entonces, por eso no puedes aprender de eso. Por eso la Baraita tuvo que aprender, por eso le dice a papá, no, por eso tuvo que aprender de un estudio especial. Pero de todas maneras vemos claramente esta Baraita, ahorita sí está claro. ¿Qué vemos? Ahorita sí está mucho más claro. Vemos de esta Baraita claramente que en minoría, a nivel personal, Hayab. Y cuando se basa, cuando se basa a nivel personal, Hayab. Y cuando se basa sobre el Bedín, no hay para el Tzibur, pero sí hay Hatat. ¿Quién es esto? Jajamim. ¿Cuál es la fuente de Jajamim? Esta Baraita. Ahorita la Baraita dice, Migre Tarbayo está metran, Mimai de Kamai Tarabiuda Batray Tarabanan, Eimaipja, Man Shaman de Drash Miute Kiai Gabna, Rabiuda y de Tana Rabiuda Omer, Zot Torat Haola, Hi. הראלו שלושה מיעוטים, והיבהיתם עדיין אני אומר לא מצאת כמו גמל לרבי יהודה, דקתיים רוב קהל שחטאו בדין מביאים על ידיהם פר, ורבי יהודה אמר ציבור דמייטה בדין לא דתנן, רבי יהודה אומר 7 שבטים שחטאו מביאים 7 parim. Dice la Gemara, bueno, ya trajimos una baraita, que la fuente es, o sea, preguntamos,
Otra vez, repitamos, no repitamos, brevemente digamos. Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, dijo que nuestra Mishnah cuadra con Rabbi Yehuda, pero Jajamim discuten. ¿Cuál es la fuente que Rabbi Yehuda opina así y Jajamim discuten? La Gemara trajo una baraitá que dice que es quien, Rabbi Yehuda, y trajo otra baraitá que dice que es quien, Jajamim. Ahorita en la baraitá como tal ambas son ¿qué? Anónimas. No dice quién es quién. Pregunta la Gemara. Ambas son anónimas. ¿Por qué tú opinas que la primera baraitá es Rabbi Yehuda y la segunda es Jajamim? Puede ser que es al revés. Dice, no puede ser. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo la primera baraitá? Que la primera baraitá, la fuente de la primera baraitá dice que de un mismo pasuk, en Vaikra 4:27, hay 3 miutim. ¿Quién es el Taná que dice que de un mismo pasuk, de un mismo versículo, podemos sacar ¿qué? 3 exclusiones? Rabbi Yehuda. ¿Sí? ¿Dónde lo vemos? Porque Rabbi Yehuda dice también respecto a otro pasuk, en Vaikra 6:2, Zot Torat Haolahi, 3 exclusiones. Zot, Torat Hei de Haolah, y la palabra hi son 3 exclusiones. Vemos que Rabbi Yehuda es el que opina que se puede hacer varias exclusiones de un pasuk. Por eso decimos que la primera baraitá, que también saca 3 exclusiones de una misma baraitá, ¿es quién? Rabbi Yehuda. Por eso decimos que es él. Y la segunda explicación es porque la segunda baraitá, ¿qué dice la segunda baraitá? Que cuando la mayoría del Kahal pecó a base del Bedín, ¿qué es lo que pasa? El Bedín tiene que traer ¿qué? ¿Quién tiene que traer ese corban otra vez? ¿Qué dice la baraitá? Bedín me vi malidem par. No está tan claro eso. Rabbi Yehuda opina, más adelante en la Mishnah de Fea Mudalef, que cuando pasó eso, cuando Shiva Shevatim Shechatum Meviim Shiva Parim, que lo que tiene que traer quién es la congregación, no el Bedín. Vamos a ver más adelante quién es el que trae este corbán. Si los dos, solo uno, ¿y quién es ese uno? Entonces, la baraitá dice que quién trae el par de Zibur, el Bedín, dice la baraitá. Bedín Meviim malidem par. Me vi mal y dejé en par. Y la Mishnah más adelante va a decir, da fe, que Rabbi Yehuda dice que no, que el que trae el par del Tzibur, ¿quién es? El Tzibur. Entonces, seguro esa segunda baraitá no es Rabbi Yehuda. ¿Cuál fue tu pregunta? ¿Quién te dijo que la primera es Rabbi Yehuda y la segunda es Jajamim? Puede ser que es al revés. Entonces, en la primera ya explicamos por qué. Pero una segunda explicación, la segunda no puede ser Rabbi Yehuda. Obligatoriamente, ¿por qué? Porque dice Betín. Y según Rabbi Yehuda es ¿quién? El Tzibur. Aunque ya acabamos el DAF, sigamos un poco más para acabar este tema. Rabbi Nachman amar Shemuel, Zod divrei Rabbi Meir, Jajamim omarim yachid she'asa borat bedin hayav. May Rabbi Meir umay Rabbanan. De Tanya horu ve'asu Rabbi Meir poter Jajamim mechayvim. Man asu ileima bedin may tamad Rabbanan de mechayve. Ve'atanya yachol horu bedin ve'asu bedin yachol yuchayvim talmud omar hakal ve'asu. Ma'aseh talui be'akal ve'ora talui bedin. Ela horu bedin ve'asu rov kahal. Maitama de Rabbi Meir de Poter, el alab, Horu Bedin ve'asu miut kahal, ubeaka meflegi, mar sabar yachid she'asa borat bedin patur, mar sabar yachid she'asa borat bedin chayav. Amar Rabba de kule alma yachid she'asa borat bedin patur. Ela bedin mashlim le rov tzibur kamiflegi. Mar sabar bedin mashlim le rov tzibur, umar sabar bedin mashlim le rov tzibur. ובהייתם ההורו בדין ועשו רובו של קהל, ומר חכמים רבי שמעון דמר ציבור מייטה ובדין מייטה. ובהייתם השבט שעשה בורת בדינו, ומר חכמים רבי יהודה היא דתניא, שבט שעשה בורת בדינו, אותה שבט חייב. ובהייתמה, כגון שחטאו 6 והם רובו של קהל, או 7 אף על פי שאינם רובו של קהל, ומתתימני רבי שמעון בן אלעזר היא דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, משמו חטאו 6 והם רובו של קהל, או 7 אף על פי שאינם רובו של קהל, חייב. Ok, con esto culminamos la pota. Expliquemos esta parte y ya. La Gemara trae otra explicación. Hasta ahorita estuvimos hablando, todo lo que estuvimos diciendo en la última parte es para explicar lo que dijo ¿quién? Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel. ¿Qué dijo él? Repito, que toda nuestra Mishnah es Rabbi Yehuda. Él es el que dice que cuando una persona individual lo hizo a nivel del Bedín, ahí está patur de Corban y tampoco hay para el Tzibur. Pero Jajamim opinan que ya que no hay para el Tzibur, si está el Yahid, tiene que traer ¿qué? Hatat. Y ya buscamos las fuentes según Rabbi Yehuda, nombre de Shmuel, cuál es la baraita de Rabbi Yehuda, cuál es la baraita de Jajamim. Ahorita la Gemara trae otro Emorá. Rab Nachman, en nombre del mismo Shmuel. ¿Sí? Dice Rab Nachman lo siguiente. Estoy de acuerdo con el Emorá Rabbi Yehuda que nuestra Mishnah no cuadra según todas las opiniones. Pero yo opino, dice Rab Nachman, que nuestra Mishnah no es el Taná Rabbi Yehuda, sino otro Taná. Dice Rab Nachman nombre Shmuel, nuestra Mishnah que opina que un Yahid, un individuo que se basa en el Bedín, equivocamente, está exento de
Hatat, a pesar que no hay para en Davar Shetzibur, no hay nada que expía, aún así está exento de Hatat. ¿Es quién? La opinión del Taná Rabbi Meir. Pero Jajamí discuten y dicen que está Hayab. O sea, la misma idea de Rabbi Yudá, pero otro Taná. ¿Cuál sería Rabbi Meir y cuál sería Jajamim? ¿Cuál es la base? Dice la Baraitá. Dice la Baraitá, si el Bedín dictaminó equivocamente e hicieron a base de lo que ellos dijeron, Rabbi Meir exenta y Jajamim obliga. Ahorita aquí, así dice la Baraitá, pero la Baraitá no nos dice, ¿sí?, quién es el que hizo el pecado. ¿Sí? ¿Y qué corbán estamos hablando? Exenta y Jajamim obligan. ¿Obligan qué? ¿Qué tipo de corbán? Entonces dice la Gemara empieza a analizar qué puede ser. ¿Quién hizo? Si decimos que el mismo Bedín fue el que hizo a base de su propio dictamen, es porque Jajamim dicen que está Hayab. Está escrito en la Baraitá que si el Bedín dieron un dictamen equívoco y el Bedín a base de eso se cumplieron ese dictamen y comieron ese pedazo, por decir, uno hubiese pensado que está Hayab para el Emdabar. Talmud Omar, el pasuk dice en Vaikra 4:13, Akaal ve'asu, para enseñarte que todo eso es únicamente cuando el Maaseh, no obstante el dictamen, viene el Bedín, pero ¿quién es el que transgrede? El Kaal, la congregación. Más que cuando es el Bedín mismo que transgrede, no está Hayab. Entonces, ¿por qué Jajamim dicen que está Hayab? Entonces, no puede ser esa explicación. Tenemos que decir que cuando la Baraitá dice que Asu, que hicieron, ¿qué se refiere? Que el Bedín dictaminó. ¿Y quién fue el que hizo? La mayoría del Tzibur. Y sobre esto hay un Mahloket Tanaim. Sí, tienen que traer que, cuando hay mayoría de Tzibur, ¿qué corbán es el que aplica? Para el Endor Tzibur. Jajamim dicen que está Hayab y Rabbi dice que está Patur. ¿Cómo? ¿Jajamim dice que está Patur? Es un caso clásico de para el Endor Tzibur. ¿Cómo decir que está Patur? Entonces no puede ser esa explicación. Tenemos que decir que la explicación es otra. Que el Bedín dictaminó e hicieron, ¿qué hicieron? La minoría del Kahal. Y aquí hay Mahloket. Rabbi Meir opina que cuando la minoría hace, está Patur. No solamente de para el Endor Tzibur, sino también de Hatat. Y Jajamim dicen, ya que no hay para el Endor Tzibur, que esté que Hayab Hatat. Entonces nuestra Mishnah como la opinión de, que dice que está Patur, va como la opinión de Rabbi Meir. Sin embargo, Rapapá tumba esta posibilidad de explicar este Mahloket en esta Baraitá. Sí, en verdad puede ser que ambos en esta Baraitá, Rabbi Meir y Jajamim, ambos están de acuerdo que un Yahicha Saborat Bedín, un individuo, minoría, sí, individuo que hizo a base del Bedín, está Patur, como dice nuestra Mishnah. Ambos opinan así, no discuten nuestra Mishnah, ambos están de acuerdo con nuestra Mishnah. Y el Mahloket es en lo siguiente. ¿Qué pasa? Escuchen bien. Para el Endor Tzibur, ¿qué se necesita? Que la mayoría, mitad, no sirve. ¿Necesita qué? Mayoría. ¿Qué pasa si hay mitad del público? ¿Sí? Y aparte del público que transgredió a base del Bedín, los mismos Dayanim también transgredieron. Pero del público hay nada más mitad. Y lo que causa que sea mayoría, ¿quién es? El Bedín. Entonces, ese es el Mahloket, dice Rapapá. Jajamim opina que Bedín mashlim a Rov Tzibur y están Hayabim. Y Rabbi Meir dice que está Patur. Se puede decir que este es Mahloket, entonces no hay prueba de que en esto es. Otra opción de explicar este Mahloket es el siguiente. En el siguiente caso, cuando el Bedín dictamina y la mayoría de la congregación transgrede a base del Bedín, ¿sí? Pero preguntaste si es así, preguntamos a la Gemara si es así, pues entiendo por qué está Hayab, sería Hayab, entiendo por qué Jajamim dice que está Hayab que para el Endor Tzibur, ¿sí? Pero no entiendo por qué Rabbi Meir dice que está Patur, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Si el Bedín dictaminó y la mayoría del Kaal hizo, pues ¿cómo puede ser? ¿Sí? Así habíamos preguntado, ¿correcto o no? ¿Sí? Gasur Rov Kaal, un segundo, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Se nos tuvo que explicar. ¿Sabes quién es aquí el Mahloket? El Mahloket cuando dice Jajamim es Rabbi Shimon, que él dice que cuando pasa esto, que Bedín dictaminó equivocamente y la mayoría de la congregación se basó en el Bedín, dice Rabbi Shimon, ¿quién tiene que traer Korban para el Endor Tzibur? ¿Quién tiene que traer para el Endor Tzibur? El Bedín y la congregación. Cuando dice Jajamim Mehaibim, a diferencia de las otras opiniones, Jajamim y demás, opinan que Rabbi Meir opina que no. Solo ¿quién tiene que traer? Solo tiene que traer ¿qué? El Bedín. Entonces, eso es lo que dice. Cuando el Mahloket trae en la Baraitá, que Rabbi Meir exenta, Jajamim obligan a un segundo. Y Rabbi Meir exenta a un segundo. Pero está de acuerdo que necesita traer un primero. Uno se tiene que traer. Entonces, Rabbi Meir exenta, ¿qué significa exenta? No de traer completamente. Uno tiene que traer el segundo. Y Jajamim obligan, ¿qué significa obligan? A traer un segundo. También el Bedín, también la congregación. ¿Y quién es Jajamim? Rabbi Shimon. Tercera opción de explicar este Mahloket es
de que el caso es cuando una tribu, no toda la congregación está compuesta de ¿cuántas tribus? 12. Una tribu hicieron a base del betín. ¿Sí? Ese es el caso de la varita. Y Jajamim sería Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda opina que vamos por tribu y no vamos, o sea, la congregación, cuando decimos Rov, Kal o cálculo, es por tribu. Entonces Rabbi Yehuda dice, es una tribu completa, tiene que traer ¿qué? Para el Endorash Tzibur. Cuando dice Jajamim en la varita que dice que está Hayab, en este caso, ¿quién es Jajamim? Rabbi Yehuda. Cuarta posibilidad de explicación es que el caso es cuando, escuchen bien, cuando pecaron 6 tribus, pero en cantidad, la mitad exacta, pero en cantidad eran más personas, o pecaron 7 tribus, pero en cantidad eran menos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí en este caso, hay un mahloket. Este sería el mahloket de la varita. Rabbi Meir exenta, porque él opina que nada más se para en el tzibur cuando se cumplen las dos, mayoría de tribus y mayoría de cantidad de personas. Y el que dice que está Hayab es la opinión de Jajamim. ¿Quién es Jajamim? Rabbi Shimon ben Elazar, que dice en la varita más adelante, que vamos a ver más adelante, Dafei Amudalef, que Rabbi Shimon ben Elazar dice, en nombre de Rabbi Meir, que si pecaron 6 tribus y son mayoría de la congregación, o pecaron 7 y son minoría, está Hayab para el Endorash Tzibur. Pero de todas maneras, 4 posibilidades cómo explicar esta varita. Básicamente la Gemara dice, no tenemos una prueba para explicar esta varita de que Rabbi Meir cuando exenta la varita de Jajamim obligan, se refiere a un caso de que el Betín dictaminó y la minoría pecó a base de eso, y Rabbi Meir es el que dice que está exento de Korban Hatat, y Jajamim dice que está Hayab de Korban Hatat. Entonces no tenemos una fuente. Rabbi Nachman, en nombre de Shmuel, quería decir, no, todo lo que dice nuestra misión es Rabbi Meir, pero Jajamim discuten cuál es la fuente de la varita, y explicó la varita de esa manera. Dice, no, podemos explicar, hay otras 4 maneras como podemos explicar la varita, entonces no hay prueba para esta opinión de Rabbi Nachman en nombre de Shmuel. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén.